Buenas tardes compañeros, hoy venimos a exponerles sobre el Sistema General de Participación y mi equipo está conformado por Giovanna Guzmán, Camilo Salcedo y Ruth Leguizamón y yo, Richard Moya. Espero sea de total agrado para ustedes. ¿Qué es el Sistema General de Participaciones y cómo está conformado? El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios para la financiación de los servicios a su cargo en salud, educación y los definidos en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001. El artículo 356 nos dice que salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, fijará los servicios a cargo de la nación y de los departamentos, distritos y municipios, para efecto de atender los servicios a cargo de estos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación. Se creará el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios. El artículo 357 establece que el monto del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los 4 años anteriores, incluida la correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución. Los municipios en las categorías cuarta, quinta y sexta, es decir, con una población inferior a 30.000 habitantes, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente para inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta un 28% de los recursos que perciban por concepto del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, exceptuando los recursos que se destinen para educación y salud, de acuerdo con la Ley 715 de 2001, los recursos de la SGP están conformados de la siguiente manera. Primero, una participación con destinación específica para el sector educativo, denominada participación para educación, con un porcentaje del 58.5%. Segundo, una participación con destinación específica para el sector salud, denominada participación para la salud, con un porcentaje del 24.5%. Tercero, una participación de propósito general que incluye los recursos para agua potable y saneamiento básico del 5.4% y denominada participación para propósito general con un 11.6%, completando un porcentaje del 17%. A las áreas rurales se destina como mínimo el equivalente a la proporción de la población rural sobre la población total del respectivo municipio. Tales porcentajes se podrán variar previo concepto de las oficinas departamentales de planeación. En aquellos municipios donde la población rural represente más del 40% del total de la población, debe invertirse adicionalmente un 10% más en el área rural. Criterios. La distribución del Sistema General de Participación se realiza de acuerdo con las competencias asignadas en cada entidad territorial, incorporando los siguientes criterios. Primero, población atendida y por atender en los servicios de salud y educación. Segundo, reparto entre la población urbana y rural. Tercero, pobreza relativa. Y cuarto, eficiencia. Para entrar a definir la distribución del Sistema General de Participaciones y el rol de las entidades es necesario saber estos términos. El DNP es el Departamento de Planeación Nacional
que es la entidad eminente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos sociales, económicos y ambientales a través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las mismas. El Sistema General de Seguridad Social en Salud es el régimen de seguridad social y hace alusión a un conjunto de normas y procedimientos destinados a garantizar a toda la población el servicio de salud en todos los niveles de atención y comprende el plan de beneficios al que se tiene derecho al ingresar como afiliado. El Consejo Nacional de Política Pública, Económica y Social, a eso se le determina el COMPES. Esta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Entonces, las entidades están definidas de la siguiente manera. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el que calcula y comunica al DNP los montos globales del Sistema General de Participación a distribuir. A nivel nacional, Ministerios de Educación, Protección Social, CGN y DANE. Ellas son las que certifican al DNP las variables de distribución. El Departamento Nacional de Planeación es el que realiza la distribución del Sistema General de Participación, somete la distribución a la aprobación del COMPES y comunica a las entidades territoriales y los resguardos indígenas su participación y acción en el Sistema General de Participaciones. El Consejo Nacional de Política Económica y Social COMPES es el que aprueba la distribución del Sistema General de Participación. Los ministros de Educación, Protección Social y Hacienda giran los recursos al Sistema General de Participación a las entidades territoriales. Por otro lado, los recursos de inversión por fuente de financiamiento, según el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, los recursos del Sistema General de Participación en 2017 alcanzaron los 38 billones de pesos, de los cuales, si comparamos según los recursos de inversión por fuente de financiación, pues encontramos los recursos propios, el Sistema General de Participación, el Sistema General de Regalías, el endeudamiento, la confinanciación y entre otros. Pero generalmente entre el 50 y el 60% de esta inversión en departamentos y municipios es cubierta por el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías. Lo ideal sería que las entidades territoriales buscaran fuentes alternativas de recursos para los programas sociales, pero hay municipios que no tienen muchas opciones porque tienen limitaciones como reducidas actividades económicas que no nos les permite tener ingresos por impuestos como el de industria y comercio, o que no tienen bien hecho su catastro y por lo tanto no pueden recaudar bien el impuesto predial. De manera que finalmente el Estado es quien debe apoyar a los entes territoriales a conseguir dichos ingresos. En la siguiente gráfica podemos observar que encontramos que el sector de educación y agua es financiado principalmente por el Sistema General de Participación. En el sector de salud, primeramente, por el Presupuesto General de la Nación, y en cuanto a cultura, deporte y otros sectores, se ve financiado en primera medida por los ingresos propios, seguido por el Sistema General de Regalías. El Sistema General de Participaciones, dentro de su composición sectorial, se divide en especiales con un 4% y sectoriales con un 96%. En relación a las asignaciones especiales encontramos las siguientes consideraciones. Primero, la atención integral a la primera infancia. La distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones para la atención integral de la primera infancia de la vigencia 2017 se realiza en estricto cumplimiento del parágrafo transitorio 2 del artículo 357 de la Constitución Política de Colombia, que establece que si la economía crece por encima del 4%, los recursos adicionales se destinarán a la atención integral de la primera infancia. Los recursos para distribuir en la vigencia 2017 ascendieron a 154.164 millones. Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 1176 del 2007 señala que a partir
de los recursos certificados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por este concepto, el COMPES efectuará su distribución a los municipios, distritos y áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, con base en la población de 0 a 6 años ponderada por el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, determinado por el DANE. A partir de esta distribución se realizará un giro anual a los distritos o municipios a más tardar el 30 de junio del año en que los recursos se incorporen al PGN. Por otro lado, también encontramos el FONPE, que es el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, los cuales tienen un 2,9% de este 4%, a través de la Ley 549 de 1999, como un fondo sin personería jurídica administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de patrimonios autónomos, que si bien no constituyen a las entidades territoriales en su responsabilidad frente a sus pasivos pensionales, sí ha constituido un instrumento de apoyo importante en el proceso de definir, organizar y financiar el pago de las obligaciones pensionales territoriales. También dentro de estos organismos especiales encontramos los resguardos indígenas. Estos recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas, conocido como AESPRI, corresponden a los recursos transferidos a los resguardos indígenas para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, en concordancia con los planes de vida o acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. La Constitución se dejó a cargo de los municipios y los departamentos. De estos, la administración de los recursos destinados a estos grupos étnicos se tomarán por ellos hasta que se puedan conformar las entidades territoriales indígenas. Otro de los sistemas especiales que considera el sistema de participaciones generales es la alimentación escolar. Estos son recursos destinados específicamente que se transfieren a las entidades territoriales, a los municipios y distritos que están obligados a intervenir en el PAE, Proyecto de Alimentación Escolar. Estos recursos de asignación especial para alimentación, acorde con lo establecido en el parágrafo 2 de la Ley 715 del 2001, de manera complementaria se podrán destinar a la alimentación escolar recursos del Sistema General de Participación de Distribución Sectorial, bien sean recursos de libre inversión o de libre destinación del componente de propósito general asignado por municipios y distritos. Pueden ser también recursos de calidad educativa del componente de educación asignados por departamentos, municipios o distritos. Y finalmente tenemos los ribereños del río Magdalena, los cuales tienen un 0,08% de participación, dentro del 4 que se encuentran las disposiciones especiales, en donde los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para municipios ribereños del río Magdalena serán destinados a financiar, promover y ejecutar proyectos relacionados con la reforestación, que incluye la planeación de una nueva vegetación, reforestación protectora y control de erosión, entre otros. La composición del Sistema General de Participación y sus destinaciones de los recursos se dividen por asignaciones sectoriales, como son la participación destinada al sector educativo. Entre ellos son aquellos recursos que se destinan para financiar la prestación del servicio educativo, atendiendo a aquellos estándares técnicos y administrativos. Entre ellos se encuentra el pago de personal de docentes y administrativos, asimismo sus prestaciones sociales, las construcciones de infraestructura, mantenimiento y pago a los servicios públicos, provisiones de canasta educativa, esto con el fin de provisionar por si hay alguna eventualidad, la destinación para mantener, evaluar y promover la calidad educativa. Además, también encontramos aquella participación destinada al sector de la salud. Son aquellos recursos que se destinan para financiar los gastos de salud, como lo son la financiación y confinanciación de subsidios de demanda para poder sostener la cobertura total de salud de aquellos territorios. También se encuentra la prestación del servicio de salud a la población de bajos recursos que no cuentan con aquellos servicios de salud, las acciones de salud públicas definidos como prioritarios cuando se presenta una emergencia de salud en cualquiera de los municipios o de estos territorios destinados.
Además de ello, también encontramos la participación para el sector de agua potable y saneamiento. Esto con el fin de distribuir el 85% para los distritos, el 15% que se destina para departamentos y dentro de ese mismo 15% para el distrito capital. También tienen en cuenta el número de personas que se encuentran ubicadas en este sector y aquellos estratos aquellos estratos bajos que no pueden contar con la cobertura del servicio. Adicional a esto, la participación de propósito general sirve para resaltar lo relacionado con lo de libre inversión. Es la libre inversión con lo que cuentan los municipios para hacer inversiones que se consideran prioritarias en cada uno de estos territorios. Además, es bueno enfatizar que este recurso cuenta con un 11,06 que debe estar relacionada a las grandes sectores que requieren ser financiados. Entre ellos, los 4 principales sectores de inversión están aquellos que son de transportes, de grupos vulnerables, fortalecimiento institucional y educación. Además, se destina un porcentaje para aquellas prioridades que tiene cada territorio, como lo puede ser la educación, siendo que ya hay un recurso que está destinado para ello. Esto depende de la cantidad de demanda que haya en cada territorio.